Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de Sociología Agraria. Mi nombre es Gastón Gómez, integrante de la cátedra de formación ingeniero agrónomo. El tema que corresponde a este video es el tema 8, indicadores de sostenibilidad. Los objetivos que propongo para este video son tres: comprender el concepto de sostenibilidad y su importancia, conocer las principales propiedades de los agroecosistemas que permiten construir los indicadores de sostenibilidad, identificar las principales características de los indicadores de sostenibilidad. Para entender la importancia del tema, propongo que desarrollemos tres conceptos claves: sostenibilidad, agroecosistema y servicios ecosistémicos. El concepto de sostenibilidad o sustentabilidad es un concepto desarrollado a fines de la década de los 80, principio de la década de los 90, que puede definirse como la satisfacción de las necesidades de las presentes generaciones sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Si bien es un término desarrollado ya hace un tiempo, ha tomado mucha importancia en nuestro campo profesional en los últimos tiempos. Previamente van a escuchar cuando se hable de cualquier producción agropecuaria el término sustentable, si es sustentable o no ese tipo de producción. El término agroecosistema lo han desarrollado y estudiado en la clase 3. Vamos a hacer un repaso. Recordemos que se definía como un ecosistema natural alterado por el hombre para el desarrollo de una explotación agropecuaria. Así, un agroecosistema estaba formado por sus límites, entradas y salidas, sus subsistemas, componentes de cada subsistema y las interacciones entre los mismos. Y dividíamos ese agroecosistema en tres subsistemas principales: el ecológico, el técnico y el social. Para poder entender cuál es la relación entre sustentabilidad y agroecosistema, propongo desarrollar este tercer concepto clave, que es el de servicio ecosistémico. Un concepto desarrollado más reciente al de sostenibilidad y viene a complejizar un poco más la visión que ha tenido históricamente el hombre sobre la naturaleza, o la visión que ha predominado, ¿sí? Esa visión de que la naturaleza está ahí para que el hombre eche mano y la explote para poder sacar recursos, ¿sí? Bueno, ese es uno de los servicios ecosistémicos que ofrecen los ecosistemas naturales, el que sería de provisión. Pero se han identificado otros tres principales servicios ecosistémicos, ¿sí? Que son también muy importantes: la regulación, que acá entraría la regulación climática, la absorción y captura del dióxido de carbono, la regulación del ciclo del agua, la regulación de los procesos de descomposición y el reciclado de nutrientes, la regulación de enfermedades y plagas. También es el servicio de sostén, ¿sí? Básicamente la naturaleza sostiene a la vida, no solamente a la nuestra, y el servicio cultural, ¿sí? Como espacio para dispersarse, hacer actividades que también nos permiten desarrollar una vida saludable. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, que cuando nosotros creamos un agroecosistema, ¿sí? Pensemos que esto antes eran ecosistemas naturales que el hombre ha modificado, en este caso, para llevar a cabo una producción de granos oleaginosa. Acá vemos una producción de hortalizas y este es un feedlot, ¿sí? La idea es la siguiente: resulta difícil pensar nuestro desarrollo sin modificar el medio ambiente, ¿sí? Ahora, sí podemos discutir y trabajar sobre las alternativas posibles a la hora de modificar ese medio ambiente. Ahí es donde entra a jugar el concepto de sostenibilidad, ¿sí? Lo que se persigue es que esa modificación del medio ambiente que permita satisfacer nuestras necesidades se lo realice de un modo que no comprometa la capacidad de las futuras generaciones, es decir, intentar llegar a un equilibrio entre los tres subsistemas que les mencionaba. Por lo tanto, la sustentabilidad se encontraría en un punto medio entre el subsistema social, el subsistema económico y el subsistema ambiental o ecológico. Ahora bien,
¿Para qué los indicadores de sostenibilidad? Justamente para poder estudiar los agroecosistemas y poder ver qué tan sustentable es en los distintos subsistemas, ¿sí? Entonces, ¿qué nos indican los indicadores de sostenibilidad? Bueno, de manera directa o indirecta, el estado de ese sistema en un momento dado, la situación en la que se encuentra y el desempeño a lo largo del tiempo, su evolución o dinámica. Estos indicadores se construyen en base a propiedades del agroecosistema. Aquí vamos a desarrollar 4, que son la productividad, la estabilidad, la resiliencia y la equidad. La productividad se define como la cantidad de producto obtenida por unidad de factor o insumo utilizado, ¿sí? Es un valor relativo al recurso que decidamos utilizar para la construcción de ese indicador. Un indicador clásico de productividad, que lo van a escuchar mucho, es el de rendimiento, que se construye considerando la producción generalmente en toneladas por el recurso tierra, en este caso hectáreas, toneladas por hectárea. Es un concepto muy utilizado, lo van a escuchar mucho, es muy común hablar de qué rendimiento tiene la finca, qué rendimiento tiene tu campo, etc. Pero acá tenemos otro ejemplo de un indicador de productividad. Este gráfico que fue desarrollado por el INTA en un estudio sobre el uso de agroquímicos. Fíjense, acá se está estimando la productividad en tonelada de grano por kilos de herbicida utilizado, es decir, el recurso acá es el herbicida. Lo interesante es que el indicador permite comparar qué tan eficientes son los países en el uso de herbicidas de acuerdo a la cantidad de producción que están logrando. Fíjense dónde se ubica Argentina. No sería tan eficiente comparando a otros países. La segunda propiedad, estabilidad, mide la variabilidad de la productividad en el tiempo. Básicamente es cómo se comporta la productividad del agroecosistema frente a las fluctuaciones y ciclos normales del ambiente y el entorno que rodean a ese agroecosistema, ¿sí? Por ejemplo, clima y mercado. Hablamos de fluctuaciones y ciclos normales, porque el clima, como saben, no es constante, sino que tiene sus fluctuaciones estacionales y diarias. ¿Sí? Hay descenso de temperatura, hay temporadas de lluvia más amplia un año, menos amplia otro año, y así. Lo mismo sucede con el mercado, la demanda en épocas son más altas de cierto producto, en otras épocas disminuye, de repente el precio puede subir un poco o disminuir. Por lo tanto, la estabilidad sería la productividad medida en el tiempo. Tomando un valor promedio, es normal que la estabilidad varíe, pero lo interesante es ver que esa fluctuación no sea tan pronunciada, digamos, tan importante, porque eso nos estaría dando indicio de que el agroecosistema no es tan estable ante esas variaciones o ciclos normales. La tercera propiedad, la de resiliencia, se define como la capacidad de recuperación del sistema ante un estrés o perturbación importante que se puede denominar también shock. ¿Cuál es la diferencia entre la resiliencia y la estabilidad? Que en este caso hablamos de perturbaciones que no son normales, ¿sí? El estrés es un cambio, digamos, frecuente, predecible, pequeño y acumulativo. Hace referencia principalmente al manejo del agroecosistema. Si uno no hace un manejo óptimo, puede someter a ese agroecosistema a distintos tipos de estrés. Pensemos que estamos en una producción de limones y si yo no he planificado correctamente la provisión de agua para esos frutales, puede ser que la finca entre en un déficit de agua y se comienza a dar un estrés hídrico en las plantas. ¿Por qué se dice que es pequeño y predecible? Bueno, porque eso, haciendo una buena planificación, se puede predecir y se puede incluso advertir con tiempo para subsanarlo. Pero es acumulativo, ¿por qué? Porque si yo no corto ese estrés hídrico, la planta puede terminar muriéndose luego de un tiempo. La diferencia con el shock, que es una perturbación poco frecuente, difícil de predecir, por eso decimos que es impredecible y grande. En este caso hacemos referencia, por ejemplo, a la ocurrencia de una inundación,
a una helada fuera de época, ¿sí? A la caída de granizo. Son perturbaciones importantes, difíciles de predecir y que van a impactar de manera importante en nuestro sistema. La resiliencia entonces sería la capacidad de ese sistema de una vez producido ese evento, ya sea un shock o un estrés que va a impactar inevitablemente en la producción, una vez producido, pueda ese sistema volver a su estado anterior, ¿sí? Vean acá el gráfico, la productividad está en un estado, se produce el shock, baja, pero con el tiempo se vuelve a estabilizar. Lo mismo con el estrés. Un agroecosistema no resiliente, eso no sucedería, la producción bajaría y no se recuperaría, como estos dos gráficos, o puede también darse el caso de que la producción baje y luego siga decayendo hasta una pérdida total. La resiliencia de manera directa solo se puede estimar cuando sucede ese evento, lo cual no es lo ideal. Por lo tanto, la resiliencia se estima o se mide a través de indicadores indirectos, es decir, a través de una manera indirecta, construyendo indicadores que me permiten estimar cómo va a ser el comportamiento de ese agroecosistema ante la posible ocurrencia de los eventos de estrés o shock. Un indicador, por ejemplo, ecológico, es el nivel de degradación visible en el suelo, ¿sí? Ustedes, es otro concepto que van a aprender, que el suelo es muy importante en los agroecosistemas, es más, debe ser considerado un organismo vivo más, y su degradación puede ser estimada de manera visible con una serie de características. Construyendo este indicador yo puedo estimar que cuanto más degradado sea mi suelo, menos preparado va a estar para amortiguar o captar algún estrés o perturbación y menor va a ser la capacidad de resiliencia o de recuperación de mi agroecosistema. Y acá tenemos un ejemplo de un indicador de resiliencia económico. Mi costo. Cuanto mayor sean mis costos, por ejemplo, de manejo de plagas y enfermedades, mi parte económica va a estar más comprometida, ¿sí? Porque a mayores costos, menores ganancias, y si suele suceder algún evento no predecible económico, yo voy a tener menos recursos o menos espaldas para responder a eso. Y la última propiedad es la de equidad, que se define como el grado de igualdad o desigualdad en la distribución de recursos y la producción del sistema entre los beneficiarios humanos. Es decir, se busca estimar cómo es la distribución en esos agroecosistemas, ¿sí? Si es de manera equitativa o no. Una forma clásica de estimar la equidad, por ejemplo, es a través de la curva de Lorenz. Es una curva que se utiliza mucho para estimar cómo es la distribución de la renta en las poblaciones en los distintos países y para comparar entre países. ¿Cómo se construye esta curva de Lorenz? En el eje horizontal se colocan los porcentajes acumulados de la población y en el eje vertical se colocan los porcentajes acumulados de la renta. Esta línea, ¿sí? Que representa la línea de equidad perfecta, sería un caso ideal donde todo esté repartido equitativamente, es decir, al 10% de la población le corresponde el 10% de la renta, al 50% de la población se reparte el 50% de la renta y así sucesivamente. En la realidad eso no sucede y uno puede, en base a los datos, construir las curvas que se denominan curva de Lorenz. Por ejemplo, esta curva nos estaría indicando que aproximadamente el 30% de la población se reparte el 10% de la renta, y si avanzamos un poco más, por ejemplo acá el 80% de la población se reparte el 60% de la renta, que nos indica que el 40% restante de esa renta está repartido en el 20% restante de la población. Acá tenemos otra curva. Si comparamos estas dos curvas, esta curva sería mucho más desigual la distribución que la primera, porque en este caso, si tomamos el 30%, vemos que se reparte un porcentaje mínimo de la renta, el 80% se reparte un 15% de la renta y la restante se reparte entre el 20% de la población. Bien, en base a esas propiedades y teniendo en cuenta los tres subsistemas del agroecosistema, uno obtiene esta matriz donde puede ir
construyendo, ¿sí?, los distintos indicadores para estimar la sustentabilidad de cada sector, ¿sí? Y esto permite realizar un análisis de manera desagregada del agroecosistema. Es decir, yo voy a ir viendo cómo es la sustentabilidad en cada uno de los ejes. Porque se puede dar el caso de que tengamos producciones que económicamente son muy buenas, ¿sí? Hay un rinde de producción muy alto y eso después en el mercado permite obtener una ganancia alta, pero tal vez en el sector ecológico la sustentabilidad sea muy baja y eso en el tiempo nos está dando, alertando que el equilibrio no se está logrando y en el tiempo puede suceder que esta baja, en el ejemplo que estoy escribiendo, esta baja sustentabilidad del sector ecológico, ¿sí?, que puede ser que el suelo no se esté cuidando y que se vaya degradando año a año, que se vaya perdiendo la biodiversidad, puede ocasionar problemas que después impactan en la parte económica, ¿sí? Lo mismo con la social. Es decir, con estos indicadores yo puedo estimar cuáles son los puntos fuertes de mi agroecosistema y cuáles son los puntos débiles para poder trabajar y lograr un agroecosistema más sustentable. ¿Qué características deben tener los indicadores? Bueno, ser fáciles de medir y de relativo bajo costo para la obtención de su valor, tener correspondencia con el nivel de agregación del sistema o la escala en la que se esté trabajando, si estoy midiendo una finca, un área, una cuenca, una región, un país entero, ser posibles de repetir las mediciones a lo largo del tiempo, dar una explicación significativa respecto de la sostenibilidad del sistema analizado, adaptarse al problema específico que se quiera analizar y a las necesidades de los usuarios de la información, ser sensible a los cambios en el sistema, ser posibles de analizar en relación con otros indicadores para poder hacer comparaciones, brindar información básica que permita la evaluación de las interrelaciones existentes entre las diferentes dimensiones de la sostenibilidad. Básicamente, que esos indicadores cuando se los elija y se los construya que sean factibles de usar y sean objetivos, cumplan el propósito para el cual se lo están construyendo. A su vez, los indicadores pueden ser cuantitativos o cualitativos, ¿sí? No todos los indicadores van a ser cuantitativos, hay algunos que son cualitativos, hay algunas propiedades de los agroecosistemas que son más fáciles de estimar a través de indicadores cualitativos. Ahí tenemos un ejemplo cuantitativo, sería el rendimiento, cantidad de producto por cantidad de tierra empleada, y cualitativo el nivel de degradación visible del suelo. Acá yo voy a tener que generar una escala, una ponderación para poder después introducirlo en la matriz y compararlo con otros indicadores. Es decir, yo al nivel de degradación posiblemente pueda armar una escala donde diga, bueno, si el suelo tiene esta característica, está muy degradado, si tiene esta característica, está poco degradado, o si tiene esta característica, el suelo no está degradado. Eso me va a permitir compararlo con otros indicadores. Y los valores de referencia, como su nombre indica, son valores que permiten tomar como referencia a la hora de analizar los distintos indicadores. Tenemos los valores históricos, que son valores promedios, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero estimar la productividad de fincas cañeras, me va a ser muy útil buscar los valores históricos de la producción de las fincas cañeras en la región, para saber si los valores que yo estoy midiendo están por debajo de esos valores promedio o están por arriba. Los valores meta, como su nombre lo indica, hace referencia a objetivos, ¿sí?, a valores a alcanzar, y pueden ser mínimos o máximos. Los valores límites también pueden ser mínimos o máximos y me están indicando que por arriba o por abajo de ese valor estaría comprometiendo mi sustentabilidad. Bueno, eso sería todo para el video de hoy. Acá está la bibliografía utilizada, ¿sí?, de donde se sacaron los gráficos, y está basado en los apuntes que ustedes tienen y pueden acceder a través de la página de la cátedra. Como ya saben, cualquier consulta estamos para ayudarlos. No me queda más nada que agradecerles por sus tiempos y mandarles un cordial saludo.